Bueno, vamos a empezar con funciones hoy. Vamos a ver qué es una función, vamos a ver cómo definir una función, cómo llamar esa función. Más cosas de funciones, como retornar valores múltiples, lo que son los parámetros y los argumentos. Vamos a ver que hay parámetros que se pasan por valor y otros que se pasan por referencia y lo que nos lleva a eso. Vamos a ver cómo declarar argumentos por defecto. Vamos a ver cómo se documentan las funciones. Vamos a ver lo que son las anotaciones de tipos para las funciones. Y por último vamos a ver las funciones lambda. Después vamos a ver los ejercicios que les van a quedar. Y eso va a ser todo por hoy. Así que vamos a empezar. Las funciones son estructuras que nos permiten agrupar código. ¿Para qué nos sirven las funciones? Para no repetir código y para poder reutilizarlo. Si yo hago una función, la puedo llamar después del resto del código las veces que quiera, sin necesidad de volver a escribir todo el código que tiene la función adentro. Cuando la llamamos, se ejecuta el código que tenga la función. Podemos darle parámetros, que van a ser valores que le pasemos a la función, y podemos recibir resultados o no, dependiendo de lo que sea la función. Entonces vamos a ver cómo definimos una función. Para definir una función usamos la palabra reservada def. A continuación ponemos el nombre que queremos darle a esa función. El nombre de la función es en snake case, todo con minúscula, separados con guiones bajos si es necesario, más de una palabra. Después, los paréntesis, y dentro de los paréntesis es donde vamos a definir esos parámetros. Y al final de la línea de definición, 2 puntos, como todo bloque de código de Python. Después, escribimos el bloque de código de la función, o sea, el código que va a contener nuestra función, lo que se va a ejecutar cuando llamamos a la función. Y al final podemos incluir o no una sentencia de retorno, que es lo que nos va a devolver uno o más valores cuando llamemos a esa función, usando la palabra reservada return. Ahí tienen un ejemplo de cómo definir una función, ¿sí? Def, nombre de función, lo que decíamos hoy, entre paréntesis, los parámetros que vaya a tener, 2 puntos, el bloque de código y el return. Y vamos a ver esto de definir una función con un poco de código. Entonces dijimos, palabra reservada def para definir la función. Nombre de la función, vamos a hacer obtener suma. Obtener suma va a recibir 2 parámetros, ¿sí? Número 1 y número 2. Dijimos que al finalizar poníamos los 2 puntos. Acá el bloque de código, ¿sí? Que lo que nos interesa es la suma de número 1 más número 2, y dijimos que al final podíamos devolver un valor que en este caso va a ser suma. Ahí tenemos una función que al llamarla nos va a dar el resultado de número 1 más número 2. Bien, ahora seguimos. Vamos a ver cómo invocamos una función, cómo llamamos a la función.
para invocar la función, escribimos su nombre seguido de paréntesis. Dentro de los paréntesis podemos pasarle argumentos si es necesario. Y en caso de que la función devuelva algo, podemos asignarla a una variable. ¿Sí? Entonces, la llamada sería como tenemos acá abajo. Variable igual el número de la función, los paréntesis y los argumentos dentro del paréntesis. Vamos a ver esto. Vamos a llamar a esta función. Python sucede como en JavaScript, que si pones como parámetros un número y un string, en lugar de sumarlos los concatena. No. En Python, si pones un string y un número, explota. Explota. Vamos a hacer esto. Número 1 va a ser igual a el input de ingrese un número. ¿Sí? Sabíamos que la función input nos va a devolver un string. Entonces ahora vamos a ver lo que dice Hardy. Y número 2 lo vamos a hacer de la forma correcta, que va a ser transformar este valor en un entero. ¿Sí? O sea, ese string que nos va a devolver el input lo vamos a convertir en entero. Y vamos a llamar a la función obtener suma. Vamos a tener que suma va a ser igual a obtener suma de num1 con num2. Bien, acá estoy asignando a la variable suma lo que me devuelve la función obtener suma, y le paso como paréntesis las dos entradas del usuario por consola. Bien, y al final voy a tener un print que diga el resultado de la suma es, y lo que tenga suma. Ahora, cuando yo corra esto, va a explotar cuando intente hacer la suma, por lo que hablábamos con Hardy. Python es un lenguaje fuertemente tipado. Si yo intento concatenar un string con un entero, tira un error. Como no lo estamos, ¿no? Va a explotar. ¿Sí? Entonces, yo pongo 5 más 2 y explota. Acá nos pone, solo se puede concatenar strings, no un entero con un string. Así que vamos a, ahora sí, castear esto también a un entero. Y cuando ejecutamos, ingresamos el primer número, el segundo número, y el resultado de la suma es 7. Ahora vamos a ver cómo devolver múltiples valores. ¿Sí? Una función en Python puede devolver mediante return más de un valor. ¿Sí? Y ahí tenemos por ejemplo el ejemplo def 2 return valor 1, valor 2. Esa es la forma de devolver más de un valor. Al llamarla, asignamos los valores devueltos al número de variables que sea. Si nos devuelve dos variables, como en este caso, tenemos variable 1, variable 2, igual la función. Que sí, como dice David, lo que devuelve, cuando devuelve más de un valor, es una tupla. Vamos a ver esto. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Es cool, es muy cool eso, sí. Supongamos que esto va a ser obtener suma y resta.
Entonces resta va a ser igual a número 1 menos número 2. Y voy a devolver suma y resta. Y acá pongo suma y pongo resta. Entonces acá estoy guardando el resultado de suma en suma, el de resta en resta, cuando esto nos lo devuelva. Entonces vamos a tener el resultado de la suma y de la resta es resta. Corremos esto. 5, 2. El resultado de la suma es 7 y de la resta es 3. Seguimos. Parámetros y de Hardy. Pregunte. ¿Se puede poner qué tipo de datos es cada parámetro? Ahora lo vamos a ver con las anotaciones, pero en realidad no. Es fuertemente tipado. A ver, Python es dinámico y fuertemente tipado. Cuando vos declarás una variable, la variable toma el tipo del dato que le estés asignando en el momento. Pero en tiempo de ejecución, cuando va a trabajar con ese valor, ahí es donde es fuertemente tipado. Claro, no declaras el tipo, sino que la variable toma el tipo según el tipo de dato que le estés asignando. Al momento de trabajar con ese dato, es donde es fuertemente tipado. Bueno. ¿Qué son los parámetros y argumentos? Los parámetros nos permiten variar los datos que consume una función para que genere diferentes resultados. Los parámetros son los que definimos en la definición de nuestra función. Y los argumentos son los valores que le pasamos a esos parámetros. O sea, los que le pasamos a la función cuando hacemos el llamado y que se copien a los parámetros correspondientes. También podemos asignar un argumento a un parámetro específico. Y se hace de esta forma. El nombre de la función, cuando vamos a pasar el parámetro, el argumento, especificamos de esta forma a qué parámetro queremos pasarlo. Se lo pasamos de esta forma al parámetro específico al que queremos asignarlo. Los parámetros posicionales son los argumentos posicionales son los argumentos que pasamos sin especificar a qué parámetro corresponden. ¿Sí? Se asignan al parámetro que le corresponde según la posición que le demos en el llamado. Y los nominales son los argumentos que sí asignamos a un parámetro específico. Y si usamos los dos tipos de argumentos en una llamada, los posicionales siempre tienen que ir primero. Y acá tenemos
el ejemplo, ¿sí? Función 5 es un argumento posicional, va primero. Nombre igual Pepe es nominal, por lo que va a lo último. Vamos a ver esto de los nominales acá. ¿Sí? Acá, donde yo estoy llamando la función, puedo especificar a qué parámetro de estos van a corresponder. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner que número 2, que es el segundo parámetro, sea igual al primer número que le paso, y que número 1 sea igual al segundo parámetro que le paso. Esto es una chanchada lo que estoy haciendo, pero es para que vean la diferencia entre lo que representa pasarlos de esta forma. Se puede hacer, sí, queda chancho también. Entonces, en este caso, si yo corro esto ahora y le vuelvo a pasar 5 y 2, me voy a dar cuenta por la resta. 5 más 2 es 7, que era lo que nos daba antes también. Sí, acá está lo de antes. Antes nos daba la suma 7, porque era 5 más 2, 7. Y la resta nos daba 3, porque era 5 menos 2. Ahora lo que yo hice fue que este num1 se lo pasé como número 2 a la función, y este 2 lo pasé como el primer número a la función. Entonces acá va a ser 2 más 5, 7, y 2 menos 5, menos 3. Bueno, vamos a dejar esto de la forma ordenada y correcta que sería al revés, ¿no? Que número 1 sea número 2 y que número 1 sea número 1 y número 2 sea número 2. Si yo quiero no asignar num1 a un parámetro, era lo que decíamos, los posicionales primero, los nominales segundo. ¿No es esto de pasar un valor por un valor por valor, un parámetro por valor o un parámetro por referencia? Bueno, vimos en una clase anterior que hay tipos de datos que son inmutables y hay tipos de datos que son mutables. Si no estaban, por ahí les conviene buscarla. ¿Por qué? Los tipos de datos inmutables se pasan por valor y los tipos mutables son pasados por referencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que un argumento que es pasado por referencia y su valor se modifica dentro de una función, cuando esa función termine de ejecutarse, los cambios van a seguir estando en la variable que habíamos pasado por referencia. Entonces, si nosotros en una función, por ejemplo, a una lista le agregamos un ítem, cuando ese código termine de ejecutarse, el de esa función termine de ejecutarse, la lista fuera de la función va a seguir teniendo ese ítem que nosotros agregamos dentro de la función. Y en cambio, los valores que son pasados por los valores, los parámetros que son pasados por valor, ¿sí? Los tipos de datos inmutables, los que son pasados por valor, van a ser copiados. O sea, la función va a trabajar con una copia de esa variable y no con la variable en sí. Entonces, cuando pasamos un entero, por ejemplo, el valor de ese entero, cuando termine ese bloque de código de la función, va a seguir estando como antes de llamar a la función y no con las modificaciones que hayamos hecho dentro de la función. Vamos a comentar todo esto. Así les queda en
en el archivo cuando lo suba. ¿Dónde están mis comillas? Acá. Vamos a ver. Yo voy a tener una lista una lista en un diccionario. Una lista que va a tener, que puede tener la lista nombres de usuarios de chat. Va a tener lam277 y va a tener Pinacles. Y voy a tener un contador, por ejemplo, que tengo 2 usuarios de chat ahí, y voy a tener una función que sea agregar usuario y le voy a pasar el nick. Entonces, dentro de la función voy a hacer a lista, le voy a añadir el nick, o sea, el usuario, y voy a poner que contador sea más igual 1. Y no voy a devolver nada. Y después voy a hacer un print de lista y de contador, así tipo debug, sin mucho texto ni nada raro. ¿Qué le pasa a mi terminal que está tan raro? Sí, entonces voy a tener nombre igual. Quien anda, el último que escribió fue un más dev. Entonces, acá voy a llamar a agregar usuario, que no me devuelve nada, así que no lo asigno nada, y le voy a pasar el nombre para que lo agregue a la lista. Entonces, lo que vimos es que lista va a modificar esta lista, pero contador, que es un entero, que es inmutable, acá va a trabajar con una copia de contador. Y si no le paso contador acá, no va a trabajar con nada. Sí. Nick, contador y listo. Bien. Voy a llamar a la función pasándole esos parámetros. Entonces es nombre, contador y listo. Y voy a imprimir la lista, que por lo que hablamos va a tener que tener 3 ítems, porque le estamos agregando uno, y contador, que vale 2, lo estoy pasando como parámetro, la estoy sumando 1, pero cuando yo llamo acá contador debería seguir valiendo 2, porque acá adentro debería estar trabajando con una copia de contador. Así que vamos a ver qué es lo que pasa acá. Bien, esta era nuestra lista. Sí persistió la modificación que hicimos dentro de la función en la lista, pero el contador sigue valiendo 2 a pesar de que se lo sumamos acá, por lo que vimos. Entero inmutable, se trabaja con una copia.
Si yo quiero modificar el valor de este contador, lo que voy a tener que hacer es devolver contador. Si yo devuelvo contador y en la llamada lo asigno a contador y ahora vuelvo a llamar a la función, ahora sí voy a tener que contador es 3. Entonces, ¿por qué damos esto? Porque es importante saber que una lista no hay necesidad de devolverla porque va a modificarla. Y hay que tener cuidado si pasamos una lista en una función y no queremos que fuera de nuestra función esa lista sea modificada, dentro de la función hacer una copia de esa lista y trabajar con la copia, ¿sí? Igual a lista.copy. A ver si esto funciona. Bien, sí. Ahora sí, cuando queremos que la lista que tenemos acá fuera de la función no se vea afectada por lo que hagamos con esa lista dentro de la función, hacemos esto, ¿sí? La copiamos con la función copy a otra lista nueva y de esa forma no afectamos la lista que teníamos afuera. Si ven, acá sigue devolviendo la misma lista. Ahora vamos a ver lo que son los argumentos por defecto. ¿Sí? Al definir una función podemos definir el valor que tomarán por defecto los parámetros. Para eso, en la línea de definición de la función asignamos el valor por defecto al parámetro que queremos, como está acá. Al momento de llamar la función podemos pasarle un valor para ese parámetro que ya tiene un valor por defecto, o podemos obviar ese parámetro y dejarlo que tome el valor por defecto, ¿sí? Si yo llamo a la función y le paso solo un valor, el segundo parámetro va a tomar el valor que le indicamos por defecto. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, podemos hacer que lista sea una lista vacía. ¿Sí? Entonces, si yo al llamar esto no le paso el parámetro lista y ejecuto esto, me tiene que devolver una lista que solo tenga como valor un más de. No estoy devolviendo lista porque estábamos. Vamos a devolverlo así y acá vamos a hacer esto. Sí, estoy devolviendo lista y no copié lista, se va a complicar. Ahora sí. Sí, me va no le paso una lista como argumento, o sea, no estoy usando esta lista, sino que acá va a tomar como valor de lista una lista vacía. Entonces, lo único que va a tener esta lista va a ser este nick que le pasamos a la función, por lo que la lista va a tener un solo ítem. En estos casos también ponemos primero los parámetros que no tienen valores por defecto y por último los parámetros que sí tienen valores por defecto.
Vamos a ver cómo documentamos una función. Para documentar las funciones vamos a usar docstrings. ¿Sí? Las docstrings son las triples comillas. La documentación debe decirnos cómo debe ser usada la función, qué parámetros acepta y qué parámetros devuelve. Y qué valores devuelve. Aunque, por lo que vamos a ver después de la documentación, no vamos a poner los parámetros que acepta y los parámetros que devuelve. ¿Podemos ponerlo? Podemos. No los vamos a poner ¿por qué? Porque nosotros en realidad hoy en día toda la documentación, cuando trabajamos con una función, no la vamos a buscar con el comando help, como tenemos ahí abajo, ni con la función mágica doc, que es lo otro que tenemos acá, sino que la obtenemos de la ayuda del IDE. Y como después de esto vamos a ver las anotaciones de tipos, vamos a ver que es mucho más fácil hacerlo de esta manera. O sea, con las anotaciones y no con esto. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña docstring de una función y vamos a ver cómo funciona help y cómo funciona doc. Voy a acá. Después de la línea de definición de la función, ponemos esto. Y vamos a tener que, ¿qué hace agregar usuario? Agregar usuario añade el nombre de un usuario a la lista de usuarios activos, por ejemplo. Entonces acá podríamos poner los argumentos y lo que va a devolver y todo eso. Podemos hacerlo como redactado y podríamos poner añade el nombre de un usuario el nombre del usuario que recibe a la lista de usuarios, aumenta el contador, devuelve el contador y una copia de la lista. Pero no lo vamos a hacer. Ahora, cuando yo llamo a esta función agregar usuario, ya van a ver acá que ya nos está diciendo añade el nombre de un usuario a la lista de usuarios activos. ¿Sí? Con solo escribir esa línea de docstring ya tenemos en el IDE la ayuda, o sea, la reseña de la función me sale, pero no es reseña, pero está, eso, lo que hace nuestra función. La ayuda para quien vaya a usar la función ya nos sale en la ayuda del IDE. Y lo que vamos a ver después es un poco esto que dice acá. Ven que acá todos los dice nick any, contador any, lista any. Esta flecha que quiere decir lo que devuelve, tupla. ¿Sí? Pero en realidad nosotros queremos que el usuario que use nuestra función no reciba una tupla, sino que reciba las dos variables. Pero, como muy bien dijo hoy David, cuando devolvemos más de un valor, estamos devolviendo una tupla. Por más que cuando hagamos el llamado, asignemos cada valor de una tupla a una variable distinta, lo que estamos recibiendo realmente es una tupla. O sea que este está muy bien y cuando lo hagamos vamos a poner tupla siempre que devuelva más de un valor. Y en este caso sí podemos agregar en el docstring, ¿sí?, que lo que devuelve
es de tipo int y la lista de usuarios modificada. En este caso sí, porque cuando devolvemos dos parámetros, cuando devolvemos dos valores, cuando devolvemos un valor lo vamos a ver cómo lo especificamos con las anotaciones. Pero cuando devolvemos más de un valor, que lo que vamos a devolver en realidad es efectivamente una tupla, ahí sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, la anotación me va a decir que es una tupla. Y yo no voy a saber cuántas variables voy a necesitar para recibir esa tupla, ni de qué tipos van a ser. Entonces acá sí, retorna contador de tipo int y la lista de usuarios modificada. Entonces sé que voy a tener que, al llamar la función, asignarla a dos variables, un entero y una lista. Así que vamos derechos a ver. Esto no les mostré. El print lo que va a hacer, si yo hago un print de agregar usuario y llamo la función mágica doc y corro esto, lo que va a hacer es imprimirnos en pantalla lo que tenemos en nuestro docstring, ¿sí? Que lo que hace es añadir el nombre de un usuario a la lista de usuarios activos. ¿Para qué sirve imprimir esto? Para nada, porque lo tenemos en la ayuda del VS Code. Si estamos trabajando en consola, ahí sí, pero en consola vamos a usar el help. Y el help lo que va a hacer es help de esto lleva las no. Lo que va a hacer el help, espero que ande en esta consola, es sí. El help nos va a mostrar la línea de definición de la función y la documentación que tiene. Vamos a ver esto que estábamos hablando de las anotaciones. Las anotaciones nos permiten añadir metadatos. Son metadatos. ¿Qué quiere decir que son metadatos? Que en realidad no nos van a forzar a usar ese tipo de dato. Sí, vamos a hacer un ejemplo. No, vamos a terminar de leer la PPT primero. Para indicar el tipo de dato esperado de un parámetro, cuando escribimos el parámetro, dos puntos y el tipo de dato que espera el parámetro. Y lo que va a devolver nuestra función después de cerrar el paréntesis. Esto que aparece como una flecha acá es porque lo convierte el PPT, pero es un guión y un mayor que. Y el tipo de dato que va a devolver. Y ahí tenemos lo que hablábamos hoy. Tanto las docstrings como las anotaciones aparecen en la ayuda de la mayoría de los IDEs cuando utilizamos la función. Vamos a ver esto. Bien, entonces nosotros tenemos que nick va a ser de tipo string. Contador va a ser de tipo entero. Lista va a ser de tipo
list, y lo que va a devolver va a ser una tupla. ¿Qué le pasó a esto? ¿Y funciona? Vamos a probar si funciona. Bueno, y ya que vamos a probar si eso funciona, vamos a ver que, por ejemplo, acá, yo en nick, que me está diciendo que debería ser un string, puedo pasarle un número, por ejemplo. O sea, este tipo de dato es un metadato, no me está obligando a mí a usarlo. O sea, quien vaya a usar la función no está obligado a usar ese tipo de dato. Simplemente le dice, mira que lo que estoy esperando es un string. Pero ahora nosotros le vamos a pasar un int, por ejemplo. ¿Qué dice? Ah, esto no va. Ahora sí. Sí, y sí era como lo decía... Como lo decía Hardy, la anotación va antes que el valor por defecto. Yo estaba segura de que era al revés. Pero es así. O sea, el parámetro, dos puntos, el tipo de dato y después el valor por defecto. Es así. ¿Sí? Y acá funcionó perfecto con el valor por defecto de esta forma y con un argumento de tipo int cuando la anotación dice que tenemos que pasar un string. Así que tengan en cuenta que por usar anotaciones no obligan a quien use su función a ceñirse a eso. O sea, si tienen algo que definitivamente tiene que ser un entero, por ejemplo, porque van a operar con enteros, de todas formas tienen que chequear que lo que les pasaron cuando llamaron a esa función sea un entero, por más que tengan la anotación. Y ahora, como les decía, por último vamos a ver las funciones lambda. El que escribió la documentación oficial de Python de las funciones lambda era más troll que Hardy. Y ahora les voy a leer la frase que hay en la documentación oficial de Python. Entonces, las funciones lambdas son funciones que se definen en una línea de código. Tiene que tener un código muy pequeño. Son funciones que normalmente reciben parámetros y devuelven parámetros. ¿Sí? La estructura de una función lambda es que recibe parámetros y devuelve parámetros. Y es lo único que hace. O sea, si tenemos, por ejemplo, como tenemos en el ejemplo acá, una función que recibe a y b y devuelve la suma de a y b, eso es una función lambda correcta. Ahora, si tenemos una función que tiene más de una línea de código, se va a complicar muchísimo hacerla en una función lambda, salvo que podamos apretar el código para que sea de una línea en el return. Y en la documentación oficial de Python se las explica con la siguiente frase. Ahí les dejé la original en inglés y una traducción aproximada porque tiene un juego de palabras ahí que no supe cómo traducir. Y dice, las lambdas de Python son solamente una notación abreviada que puedes usar si eres demasiado perezoso para definir una función. Y bueno, las funciones lambda no tienen nombre. Entonces, si nosotros no asignamos una función lambda a una variable, que después vamos a ver que el nombre de esa variable se va a usar como llamada a la función, si no le asignamos una variable, son totalmente inútiles. O sea que siempre van asignadas a una función. Entonces, ¿cómo definimos una función lambda? Bueno, el nombre de la variable igual la palabra reservada lambda, los parámetros que vayamos a darle, dos puntos y
la salida, o sea, lo que vendría a ser el return en una función normal. ¿Sí? Y ahí tienen un ejemplo con una función que suma dos números. ¿Sí? Suma igual lambda a, b, que son los números que le vamos a pasar para que sume, dos puntos y lo que queremos que nos devuelva, que va a ser a más b. ¿Sí? Y para llamar a la función, usamos el nombre de esa variable donde la asignamos como si fuera el nombre de la función. Y pasamos los parámetros entre paréntesis como una función normal. Vamos a ver, bueno, en realidad lo que vamos a ver va a ser justamente una suma. Vamos a hacer una suma. Les estoy comentando todo esto que este archivo de código está súper desprolijo, pero bueno. Es para después subirlo al repo y que tengan el código que hemos ido viendo en el video. Bueno, esto íbamos a hacer. Suma igual lambda y dijimos parámetro 1, parámetro 2, le devuelve num1 más num2. ¿Sí? Y dijimos que la llamábamos como una función normal, o sea que yo puedo hacer print de suma de 5 y 2 y me tiene que imprimir por pantalla 7. Llamamos, imprime en pantalla 7. Esta línea de código es lo mismo que lo que habíamos hecho acá, más el return suma. Simplifica bastante y si tenemos muchas funciones simples que hacer, mejora la legibilidad del código, por lo que está bueno. Tampoco hay que abusar de las lambdas queriendo hacer cosas raras con las lambdas, pero con cosas simples como esto, que es recibir y devolver algo, una operación con estos parámetros, bienvenidas a las lambdas. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna duda, pregunten ahora. ¿El return no toca definirlo en lambda? No, el return es lo que está después de estos dos puntos. Lo que no tiene la lambda es cuerpo. El cuerpo de código, la lambda no lo tiene. Recibe argumentos, devuelve algo. ¿Sí? Recibe estos dos argumentos y tiene los dos puntos y esto es lo que va a devolver. O sea, toma la operación como un return internamente. Exacto. Exacto. Toma lo que haya después de los dos puntos, va a ser lo que va a devolver. Bueno, vamos a ver los ejercicios que voy a dejarles ahí. Como siempre van a tener el TXT con los ejercicios y les subo también la resolución, pero traten de hacerlos ustedes y no hacer trampa mirando las soluciones. El primero dice, pide al usuario que ingrese su nombre y crea una función que devuelva una lista con las letras del nombre en mayúsculas y muéstralas por pantalla una por línea. Eso, más que nada, es repaso de los strings que ya vimos. Salvo que agregamos funciones. Segundo, crea una calculadora pidiendo al usuario que ingrese dos números y la operación que desea realizar, mostrando el resultado y preguntar si desea realizar otra operación. Cada operación deberá ser calculada en una función lambda. Bueno, la de la suma ya tienen
el ejemplo en el código que hicimos hoy, o sea que es agregar la resta, multiplicación y división y listo, no se compliquen haciendo mucho más. Es para que se les quede grabada la sintaxis de las lambdas más que nada. Y el tercero dice, crea un programa que da un número n ingresado por el usuario, imprima n números de la sucesión de Fibonacci, implementar una función recursiva para Fibonacci y otra con un for utilizando un range para cada número.